bienvenidos nuevamente a este ciclo de conferencias. Antes que todo, agradecer a la organización, al CONET, por la invitación que se nos ha hecho. Hemos preparado para el día de hoy una presentación muy especial. Quiero contarles y serles muy sincero que esta presentación la venimos haciendo desde el inicio de la pandemia y posteriormente esto conllevó un trabajo de investigación que fue publicado en una revista científica, tanto en Argentina como en Brasil. Así que los que estén interesados posteriormente, al finalizar la presentación, pues con mucho gusto podemos compartir en los enlaces de los libros que finalmente han salido de esto. No ha sido fácil, ha sido una tarea bastante titánica el poder compilar todas las normas, porque quizás, y esto lo hacemos a manera de una crítica constructiva, porque nadie estaba preparado para la pandemia, quizás uno de los temas más difíciles que se ha dado en Panamá es que hemos tenido normativas por 15, 20, 30 días. Es decir, que constantemente hemos tenido que extender la normativa mes a mes, semana a semana, y siempre esperando hasta el último minuto para saber si la norma iba a continuar o no, cuando finalmente sabemos que el virus no va a desaparecer, y de hecho no ha desaparecido. Y la gran pregunta y la gran interrogante que tenemos que hacernos a manera de reflexión antes de iniciar esta presentación es: ¿y qué pasa el 31 de diciembre? Porque muchas de nuestras normas y muchos de los parámetros que inclusive muy bien comentaba el licenciado Ledesma, que tuve la oportunidad de acompañarnos el día de ayer, están marcados con una fecha de expiración, como si el 31 de diciembre del año llegara un borrón y cuenta nueva y tendríamos otra realidad y otro país. Y eso no es así. La realidad es que tenemos un marco de normas que continúan creciendo, que no son derogadas y que realmente parecieran que han sido parchadas una detrás de otra. Entonces, por eso que a lo largo de la presentación ustedes van a ver que es casi difícil poder mencionar un tema sin tener que remitir al menos 3, 4 o 5 normas, porque cada vez que sale una norma tenemos el problema de que no derogamos. Para los que no entienden qué es derogar, es eliminar la norma anterior y crear una nueva en su reemplazo. Así que vamos dejando una norma nueva y algunos artículos de la anterior, y así la vamos parchando una y otra vez a un punto que llegarán textos que son incompatibles, normas que están vigentes al mismo tiempo y que colisionan, ¿no? Evidentemente prevalece la última norma, pero es muy confuso para los que no son abogados o estudiosos del derecho. ¿Todos ven la pantalla, Sergio? ¿Me confirmas que está la presentación? Perdón, sí, ¿Sí? y cualquier problema, perdón, que te sale y te salió esa tapa ahí que estaba justo haciendo un tema, cualquier cosa me avisas, por favor, cualquier problema. Perfecto, perfecto. Estamos bien en la presentación, ¿verdad? Excelente, Walter, Excelente. adelante. Bueno, nos saltamos la parte de mi persona. Yo estoy dentro de parte de WS Legal Group, que es una firma que hemos creado para brindar servicios especializados bajo 4 premisas muy básicas: la honestidad, la confiabilidad, la reserva profesional y la calidad del servicio. Dicho esto, entramos en materia y sí quisiera que ustedes tuvieran una estructura de lo que vamos a ver a lo largo de la presentación por un tema metodológico. Los temas son complejos, pero hemos tratado de dividirlos por ejes temáticos. Vamos a ver una serie de medidas de carácter general. Vamos a hacer una reflexión acerca del comportamiento del coronavirus en cifra, porque es importante la sensibilización de este virus y entender que esto está aquí, que no se ha ido, que no ha desaparecido, y que por lo tanto nuestros parámetros y nuestras conductas tienen que ser acordes a la situación. Estamos saliendo todavía con el virus y tenemos que cuidarnos. Vamos a ver algo de medidas de carácter económico y luego vamos a pasar al centro y al núcleo central de esta presentación, que es un resumen de normas laborales y de seguridad emitidas frente al COVID. Esta forma de presentarlo es tal cual como lo hemos hecho en la publicación internacional, que dicho sea de paso, no es solo mi autoría, sino la de 7 autores más, doctores en Derecho de 7 países de América, quienes conjuntamente hemos tratado de hacer una compilación cada uno en su país para hacer una norma o una obra de derecho comparado. En mi caso, yo he dividido las normas en 5 ejes temáticos: normas de protección del empleo, nuevas formas de trabajo, lo relativo a la administración de justicia en tiempos de COVID, que ha sido muy complejo su desarrollo, salud, higiene y seguridad en el trabajo, que es el tema que más se ha discutido en los últimos tiempos, y una parte para el contexto de los migrantes, entendiendo pues que las características propias de Panamá involucran hablar sobre este tema. Y una parte final del diálogo social tripartito, que ayer les comentaron algunos resultados de este,
y algunos retos, que son reflexiones de carácter personal que yo hago con relación a la crisis. Vamos a pasar directamente a las medidas de carácter general. Es importante señalar, como les dije al inicio, de que muchas de estas normas, a pesar de que veamos que son de marzo, no están derogadas y normalmente constituyen la base o los cimientos para el resto de las normas. Nosotros no podemos iniciar esta presentación sin señalar el estado de emergencia nacional que se dio a través de la resolución de gabinete número 11 del 13 de marzo. Y ello es así porque el estado de emergencia sienta las bases para la mayoría de las normas, para la mayoría de las políticas, e inclusive es una condición a la vigencia de muchas normas que siempre se refieren hasta por 2 meses después del estado de emergencia, hasta por 3 meses después del estado de emergencia. Por ello es importante entender qué es el estado de emergencia nacional, quizás como una facultad que brinda la Constitución frente a una situación de fuerza mayor o caso fortuito donde pues de alguna manera se tiene que salvaguardar los intereses de la población y se toman algunas medidas temporales de suspensión de algunas garantías constitucionales para un bien mayor, aunque eso tiene todo un debate que no es objeto de esta materia, porque en nuestra Constitución se llama estado de urgencia y tiene un procedimiento un poquito distinto al que se ha hecho a lo largo de la pandemia para quienes quieran investigar un poquito más sobre el tema. Evidentemente, una de las primeras normas, y de hecho norma vigente, que se dio a raíz de la declaratoria de pandemia fue por parte del Ministerio de Salud con el decreto ejecutivo 472 del 13 de marzo del 2020, del cual habla muchas cosas, pero yo destaco 3 para efectos de esta presentación, relativa a la empresa privada. Uno, priorizar el teletrabajo, que yo creo que es una realidad que llegó para quedarse, ya existía, pero ha tomado cada vez más auge y luego hablaremos un poquito más sobre teletrabajo sin caer en el desarrollo del mismo, que es una presentación que estará haciendo la licenciada María Teresa en el próximo ciclo de conferencia, no en este, sino en el siguiente. También se habla de realizar trámites en línea ante las instituciones públicas. Yo quisiera destacar quizás esto como uno de los aspectos positivos que trajo consigo la pandemia. Por muchos años hablábamos de la burocratización, del excesivo uso de papel y finalmente ha tenido que llegar una pandemia que ha removido todos los cimientos de nuestra vida para de alguna manera u otra tener facilidades en distintas instituciones públicas que hoy cuál no es la institución a la que tiene un correo para poder hacer una consulta, para poder gestionar algún trámite de manera semipresencial y después se llevan los originales. Bueno, esto es positivo y eso hay que reforzarlo. Y sobre todo, pues el tema de mantener las medidas de higiene en los espacios de trabajo. Yo quiero destacar de que usualmente el tema de incapacidades, hasta que no salga el anteproyecto de ley que está dando vuelta en la Asamblea, está en este decreto ejecutivo 472, muchas personas preguntan el tema de las incapacidades. El artículo 7, si la memoria no me falla, pues es la única norma vigente precisa que desarrolla este tema. Y eso es importante explicarlo, porque en la realidad y frente a esta pandemia hemos tenido una particularidad que ha hecho más difícil la comprensión de cualquiera de los temas, y es que muchas de las instituciones públicas han desarrollado no solamente las normas que conocemos, leyes, decretos, resoluciones, etcétera, que se publican en la Gaceta Oficial, sino que muchas decisiones de forma quizás no asertiva, y esta es una posición personal mía, nuevamente una crítica constructiva, es que muchas disposiciones se colocan en Instagram, en Facebook, en Twitter, y no en Gaceta Oficial. Entonces la norma dice una cosa, pero la red social va por otro lado y da otro indicativo distinto a la norma, y eso confunde y no da garantía dentro de lo que es un Estado de derecho en el cual efectivamente obligan. Son las normas y no las instrucciones que se den a través de estos medios de comunicación que están muy bien, que son medios masivos, que cobran una gran importancia y una agilidad increíble, pero es muy difícil, por ejemplo, decirles ayer que se sancionó la ley de teletrabajo y las modificaciones a la ley de pandemia, pero solo lo sé por red social, todavía no está en Gaceta Oficial, todavía no sé cómo finalmente quedó la norma. Y esto es una
reflexión que hago con relación a lo difícil que es comprender este tema. De la misma manera que el Ministerio de Salud, pues frente a la declaratoria de pandemia, estableció unas medidas para extremar y evitar el contagio del COVID, asimismo lo ha hecho el MITRADEL, el Ministerio de Trabajo, a través de su decreto ejecutivo número 78, y en el mismo destaco 5 aspectos importantes que algunas empresas, inclusive, al día de hoy discuten. El tema de optar por las modalidades de teletrabajo, el trabajo a disponibilidad como una herramienta nueva, no desarrollada por nuestro código de trabajo, en la que básicamente el ministerio dice, bueno, que es una persona que está en una especie de on-call, al llamado en un lugar distinto a la oficina, para acudir a hacer una tarea cuando así la requiere el empleador, y así evitar pues el tema de la aglomeración y lograr el tema de espacios públicos. Esto quizás no se habla mucho, pero todavía puede tener relevancia cuando hablamos de reaperturas graduales, de reaperturas parciales, de distanciamiento físico. El uso de vacaciones, que pareciera que a esta altura es difícil que todavía alguien utilice esta herramienta, pero hay personas que aún adelantan vacaciones, inclusive del 2021, porque frente a la capacidad de retorno no pueden absorber a toda la planilla o suspenderla de alguna manera u otra. Entonces, tenemos también el tema de los permisos de trabajo. Ahí pueden haber, creo que ayer, dentro de algunas de las preguntas que comentaba alguno de ustedes, estaba el tema de las licencias sin sueldo. Eso puede entrar como una especie de permiso de trabajo. Y sobre todo, y cada vez toma más importancia, el tema de los protocolos de higiene y salud en el ámbito laboral, de los cuales desarrollaremos un poco más adelante. Yo sí quiero destacar esta norma, pareciera ser una de las normas que menos conocemos, sabemos la realidad. La resolución número 1420 del 1 de junio es la que establece el uso de mascarillas o barbijos de carácter obligatorio, y resalto la palabra carácter obligatorio. Creo que esta norma debió ser desde el inicio de la pandemia, pero evidentemente tenemos que entender que no estábamos preparados para tener todas las mascarillas, los barbijos y demás, y que tomaba cierto tiempo adecuarse. Esto no debe cambiar. A mi criterio, esto no es una norma que debe expirar al 31 de diciembre. Esto debe continuar de manera hasta que se encuentre una solución general al tema de la enfermedad, porque el primer cuidado y la primera línea de cuidado somos nosotros. Si algo ha demostrado esta enfermedad es que no es una enfermedad necesariamente que se da por trabajo o relacionada al trabajo. Estando en nuestras casas con las empresas cerradas, inclusive los números siguieron creciendo. Así que es un tema que se da en el día a día y de carácter personal. Si bien es cierto, tenemos restricciones a la movilidad, que todos ya la conocemos, algunos no, pues se la señalo. El decreto ejecutivo número 1078 del 11 de septiembre del 2020 finalmente termina por darnos la libertad deseada de alguna manera, y elimina el tema de horario por cédula y sexo, aunque ya habían otros decretos y otras resoluciones que anteriormente habían eliminado el tema del horario por cédula o pasaporte, y esta norma entra a partir del 14 de septiembre del 2020 y es confusa, nuevamente es confusa. ¿Por qué? Porque a pesar de que el decreto ejecutivo 1078 pudo perfectamente haber eliminado las otras normas que existían y en un solo marco jurídico establecer cuáles son los parámetros para toda la ciudadanía, dejó el resto de las normas vigentes. Entonces, quienes leen esta norma van a ver que todavía está vigente la resolución 869, que establece un horario de salida totalmente distinto, y la 791, que establece un parámetro totalmente distinto para las provincias de Panamá y Panamá Oeste, y para las provincias de Bocas del Toro, Colón y Chiriquí todavía se mantiene la resolución número 873. Y esto es precisamente lo que hace difícil la comprensión de cada uno de estos temas, y por ello es que vemos a diario o semanalmente, ya sea a través de alguna página de entidades públicas o de la presidencia, haciendo aclaraciones, porque no se entiende la norma, porque existen demasiadas normas vigentes a la vez. En cuanto al tema del comportamiento del coronavirus en cifras, sin querer entrar a la parte científica, pues soy abogado, simplemente quiero destacar algunos datos de interés para poder hacer el comparativo. Yo que he tenido la oportunidad de ir desarrollando esta presentación muchas veces, he podido hacer el comparativo de los cuadros que uno dice, bueno, es que esta es una realidad y todos los días vemos las cifras, pero no es lo mismo empezar a hacer las comparaciones en momentos precisos de la pandemia, ¿no? El primer caso, todos los conocemos, fue el 8 de marzo, las primeras normas del toque de queda como tal, que muy bien
la señaló el licenciado Ledesma el día de ayer con el decreto ejecutivo 490, se dieron con el 17 de marzo y finalmente lo que conocimos como cuarentena total se dio el 24 de marzo. A pesar de todo ello, todavía tenemos 24.481 casos activos, 103.466 casos confirmados y lastimosamente han fallecido 2.198 personas. Me gusta presentar este tipo de gráficas durante este tipo de conferencias para que no olvidemos que es una enfermedad que está latente, sin crear ningún tipo de temor, pero llamándonos siempre a la reflexión del cuidado personal. Nuestro primer anillo de seguridad somos nosotros mismos. Efectivamente, frente al tema de los fake news, que creo que cada vez son menos, pero todavía son latentes, siempre hago la recomendación de mantenerse informado a través de los canales oficiales. Me parece muy buena la página de Yo Me Informo Panamá, no me refiero al Instagram o al Facebook, sino a la misma página, porque tiene una sección de preguntas y respuestas frecuentes, porque tiene una sección donde están todos los comunicados y por lo menos yo no emito ningún comentario, no hago ninguna apreciación antes de ver un comunicado oficial y creo que es una recomendación que le hago a todos. Cosas positivas de esto también han traído el tema del consultorio virtual Rosa, que no solamente ha atendido el tema de las consultas o de los casos clínicos, sino también que ha sido un sistema de consulta para todas las suspensiones y las personas que no han recibido su bono, como lo es el tema de la línea 140 y también el 169. Y creo que esto es importante destacarlo. Pasamos directamente a las medidas de carácter económico y les pido disculpas a la velocidad que vamos porque tenemos una presentación bien larga, pero la idea es que ustedes puedan tener todo el panorama. Hoy tengan claro cómo empezamos en marzo y cómo hemos llegado hasta septiembre. Si bien es cierto, no existe un paquete de medidas económicas como tal que se hayan establecido al inicio de la pandemia, yo sí quiero recoger que a esta fecha, a septiembre, yo podría decir que hay una serie de medidas individuales que en su conjunto constituyen un programa de alivio económico o un paliativo, que no es que realmente resuelven todos los problemas, pero si uno lo empieza a analizar de forma integral, pues descubre que se han tomado más acciones de las que uno inclusivemente llegó a pensar. Dentro de las primeras acciones, pues tuvo el tema de la prohibición de la suspensión. Dicho sea de paso, todavía esta norma está vigente, que básicamente prohíbe a las principales compañías de luz de distribución que pues se dé cualquier tipo de corte de luz. Esto no está condicionado a ningún tiempo distinto a la moratoria, de la cual hablaremos posteriormente. De igual manera, está todo el tema de las medidas de lanzamiento, de los procesos de desalojo, que inicialmente se dan con el decreto número 145 del 1 de mayo, y como ustedes pueden ver a su mano derecha, pues ya tiene modificaciones con el decreto ejecutivo 314, con lo cual, vuelvo y repito, no hay una norma donde podamos referirnos a un tema y muchas veces tenemos que ir a más de una norma para comprenderlo. Bueno, para los que no tienen idea, pues el decreto ejecutivo 145 básicamente establece la suspensión de cualquier tipo de medida coercitiva, de multas, de recargo, de intereses o de cobros o de desalojos de tema de arrendamientos, ya sean habitacionales, comerciales, profesionales, industriales y docentes. Pero cabe señalar, y es importante que tengamos en cuenta ello, que además de que se prohíbe la suspensión de los servicios y que se da el congelamiento de los cánones de arrendamiento, esto no es para todo el mundo. Esto no es una norma que era de carácter general. Esta era una norma que era específicamente para las personas que pudieran justificar en su momento, si así fuera el caso, su afectación económica para hacerle frente a la obligación, porque esto no es una norma de carácter imperativo en la que posteriormente al levantamiento de la pandemia, el arrendador va a decir, bueno, yo le voy a prorratear esto a 2 años. Eso no es cierto. Esos son acuerdos que se llegan con el arrendador. Y si el arrendador le exige pruebas de su afectación, usted tiene que hacerlo porque inclusive hay una sanción para quien sin tener afectaciones, pues se niegue a pagar. Y eso es importante señalarlo y podríamos hacer toda una presentación solo de esa norma, pero la idea es que esto es un resumen ejecutivo. Suspensión temporal del pago de los servicios públicos, vamos a llamarle
más popularmente como la moratoria de los servicios públicos. Inicialmente tuvo la ley 152 del 4 de mayo y posteriormente tuvo su reglamentación con la ley 291 y básicamente, ¿qué establecía? Pues la posibilidad de la suspensión temporal del pago de 3 tipos de servicios públicos: el de energía eléctrica, el de telefonía fija y móvil y el de Internet. Esto de manera retroactiva, es decir, a pesar de que se aprobó posteriormente, de manera retroactiva permitía que esto aplicara del 1 de marzo a julio, y los pagos que se dieron dentro de este plazo se reanudarían de forma prorrateada al término de 3 años. Esto generó muchísima confusión porque las personas consideraban que esto era de carácter automático y luego se hicieron normas aclaratorias en el que había que solicitarlo y cada quien tenía que justificar, pero bueno, nuestro objetivo aquí es señalar lo que decía la norma y la situación particular. De igual manera hubo una especie de moratoria con relación al tema de los préstamos otorgados por bancos, cooperativas y financieras, la cual está vigente hasta el 31 de diciembre, en la que efectivamente se llegan a acuerdos con las entidades crediticias y esto no debe afectar pues su referencia de crédito. ¿A quiénes aplica? Nuevamente, a las personas que cuenten con un contrato suspendido, cesado, trabajadores independientes y comerciantes cuyas actividades se han visto afectadas. Le pido 1000 disculpas por no haberlo mencionado al inicio de la presentación. Les ruego que, al igual que lo hicieron el día de ayer, a medida que va avanzando la presentación, si tienen alguna pregunta puntual, pues la vayan haciendo en el chat y el equipo de la moderación la va a estar tomando para al final de la presentación poder aclarar cada una de las preguntas de ustedes. Walker, seguimos. Dígame. Sí, y también para ayudarte a que si quieres tomar algo, quieres, hacemos siempre algún pequeñito corte, reiteramos lo que acaba de decir Walker, por favor, todas las preguntas por chat, así las vamos registrando, las vamos teniendo y permitimos que ya después cuando termine Walker podemos ir pasándolas. Así también de paso le damos un poquito te damos un poco de aire, Walker, porque obviamente para que puedas estar bien para continuar. Adelante, Walker. Gracias, gracias. No te preocupes. Los años de docencia también ya lo llevan a uno a dar extensiones y clases extendidas, pero bueno, seguimos. A nivel del municipio de Panamá, y quiero destacar, o sea, realmente ha existido todo tipo de normativas en todos los municipios. Destaco el de Panamá porque principalmente es el que acoge al núcleo central de las empresas y el desarrollo económico. Quiero destacar alguna serie de medidas que creo que son importantes. Se han dado prórrogas en el pago de los tributos, tasas, impuestos hasta septiembre, de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. El último acuerdo, como ustedes lo pueden ver, es el acuerdo número 113 del 1 de septiembre. De igual, ha habido normas con relación al tema de uso de acera y espacio público, una especie de exoneración a este pago para los restaurantes y bares. La extensión para la declaración jurada, que la última es el acuerdo 105, hay arreglos especiales de pago que se dieron con el acuerdo 100 y algunas medidas transitorias de alivio económico. Existen muchísimas más normas que las que yo estoy presentando, pero sí quisiera destacar algunas de estas porque tienen todavía algún tipo de preponderancia y eran algún tipo de paliativo significativo frente a las obligaciones que los empresarios tenían frente al municipio, sin desmeritar que existen otro tipo de normas. Y que creo que esto es importante destacarlo porque muy poco se habla. También podríamos hablar de las normativas de amnistía y demás, pero bueno, no es el eje central de esta presentación. Con ello pasamos a nuestro resumen de normas laborales y de seguridad emitidas frente al COVID-19. Como les he dicho, esto lo hemos dividido en 5 ejes temáticos, así está desarrollado en la obra que hemos presentado tanto en Argentina como en Brasil, y empezaremos a abordar primero lo relativo a la reducción de la jornada, luego veremos todas las normas que tienen que ver con cierre temporal de actividades comerciales y consecuentemente lo que ello llevó, que fue la suspensión temporal de los efectos del contrato, de lo cual ya escucharon el día de ayer alguna explicación preliminar de la misma, y la reapertura gradual de las empresas, que es el tema que nos atañe, para luego ver quizás lo que yo considere que son otras medidas, como lo fue la ley 157, que fue excelentemente y ampliamente explicada el día de ayer, así que yo solo me referiré muy puntualmente a ella.
A nivel de acuerdo de modificación temporal de la jornada de trabajo, tenemos distintas normas. Recuerden que no hay una norma a la cual podamos acudir y quizás usted pueda ya tener experiencia en el tema, pero quizás alguien pueda estar viendo esto por primera vez. Entonces, primero tenemos que referirnos al decreto ejecutivo número 71, que crea todo el marco de regulación especial del artículo 159, que muy bien explicaban el día de ayer, sobre la posibilidad de reducir la jornada de trabajo frente a un caso fortuito, un caso de fuerza mayor, que entiendo que ayer se les dio la definición, o frente a una crisis económica grave nacional. Y esto es importante señalarlo, no es una crisis económica de la empresa, es una crisis económica grave de carácter nacional. Eso pues lo declara el Estado y esa no es la razón de la sustentación de los acuerdos de modificación. Y digo esto porque a mi despacho han llegado consultas de, no, yo tengo una afectación económica, pero yo nunca he cerrado y no soy de las empresas que cierra, pero yo quiero ese acuerdo de modificación. Primero, partamos de la premisa que es un acuerdo, por lo tanto requiere la convergencia de la voluntad de ambas partes. No es una medida de carácter unilateral. Una cosa es la modificación de la jornada de trabajo a nivel de cambiar horarios, como muy bien lo señalaban ayer, y otra cosa es reducir la jornada. Para reducir la jornada se requiere acuerdo, se requiere establecer los mecanismos de cómo se van a ir recuperando gradualmente estas horas frente al término de las causas que generaron esta situación. Es una medida de carácter temporal y que, como veremos más adelante, ya tiene fecha de cumpleaños, 31 de diciembre. Nuevos procedimientos y requisitos para registrar el acuerdo. En principio, el decreto ejecutivo 71 nos daba un modelo general que solo hacía referencia a empresas con sindicatos, lo cual dejaba en una situación de incertidumbre a aquellas empresas que no tienen sindicato y en la cual se recomendaba, bueno, que todos los trabajadores firmaran o la mayor parte firmara, y eso fue toda una discusión, porque quizás hay empresas que por su estructura no necesitaban que todos estuvieran reducidos y quizás un departamento sí y otros no. Lo cierto es que esto se registraba de manera física y luego con el decreto ejecutivo 85 pasó a registrarse de forma virtual, agregando algunos requisitos, pues que la norma, o vamos a decirlo como el código de trabajo, que como muy bien lo dijo el licenciado Ledesma ayer, es una norma que está vigente, a pesar de que vamos a ver a lo largo de esta presentación entre 70, 80 normas. Estos decretos no están por encima del código o de alguna manera u otra, no es que el código quedó suspendido, está el código y están estas normas actualmente. Pero bueno, estos decretos han venido a darnos luces con algunas situaciones, pues que el código evidentemente cuando fue elaborado en el 72 no prevía este tipo de pandemia. Y efectivamente lo que vino a establecer fue la posibilidad de registrar este tipo de acuerdos de modificación a través de plataformas virtuales. Producto del diálogo social, producto de los acuerdos de la mesa en los que hemos participado como sector empleador, se recogen los acuerdos y finalmente se traducen quizás como uno de los primeros resultados en el decreto ejecutivo número 101 del 13 de julio, que habla sobre reducción de la jornada laboral. Es importante señalar que no todo lo que se dio en este decreto es precisamente producto del acuerdo o del diálogo tripartito, porque, por ejemplo, el tema de la disminución máxima al 50% no fue un tema que se discutió en la mesa, pero es un tema que actualmente está vigente, afecta la manera, y hay muchas empresas y hay muchos negocios que hicieron reducciones inicialmente por debajo del 50% de la jornada ordinaria de esa empresa, y que frente a esta norma tuvieron que nuevamente extenderlo a 50%, entendiendo que esta norma es de carácter obligatorio, no es si usted quiere o no quiere, realmente es una violación el que al día de hoy usted tenga, o posteriormente a esta norma, usted tenga a un trabajador por debajo de el 50% de su jornada. Mire que no hablo de la mitad, porque las jornadas, o sea, y no hablo de 24 horas, porque las jornadas pueden ser muy distintas. Hay trabajadores que pueden tener 40, 44, 48 horas a la semana. Entonces, importante y aspectos que sí se acordaron. Uno, no se afectará la rata por hora, es decir, el trabajador sigue ganando lo mismo por hora, lo que sucede es que se reduce la cantidad de horas que presta y por ello, consecuentemente, se refleja una cantidad menor de salario, pero no es que se ha reducido el salario en ese sentido. Estos acuerdos no se extenderán más del 31 de diciembre, dándonos la gran pregunta, ¿qué pasará el 31 de diciembre? Como muy bien preguntaba alguno de ustedes el día de ayer, hay empresas que al día de hoy todavía no están
reactivadas y algunas que están reactivadas y que seguramente no pueden hacerle frente a todas sus obligaciones. Descuentos y retenciones serán ajustados conforme al salario. Esta era una pregunta muy frecuente que se daba por muchas empresas que tenían qué pasaba con los descuentos de los automóviles, de las hipotecas, del prestamista, de cualquier otro, porque el Código de Trabajo en su artículo 161 establece unos porcentajes de descuento. Entonces, ¿la solución cuál fue? Bueno, estos descuentos y estas retenciones deben de ser proporcionales a la nueva cantidad. Es decir, si yo solo puedo descontar para un préstamo hipotecario el 20% del total del salario como máximo, bueno, a razones guardadas, si ahora gana la mitad, pues la proporción de ese 20% de la mitad, y no lo que estaba pasando, que le seguían reteniendo el 100% y no tenía el 100% de salario, porque debemos entender que la mayoría de las normas laborales lo que buscan también es una garantía mínima, un piso mínimo de protección para que el trabajador también tenga los recursos para poder subsistir y continuar brindando un servicio. Si todo se va en descuento, pues efectivamente no se puede vivir. A nivel de medida de cierre temporal, quizás esta sea una de las normas que menos la gente la relacione con el tema de cierres de locales, pero sí fue de las primeras que empezó a cerrar todo el tema de lavautos, locales, esparcimiento, recreación, etcétera. Fue el decreto ejecutivo 489 y hay algunos negocios muy particulares que su cierre se dio en base a este decreto 489 y no en base al 500 y 541, del cual hablaremos más adelante. Al día de hoy, esta norma tiene una modificación, que es el decreto ejecutivo, como lo ven abajo, a su mano izquierda, número 1035 del 3 de septiembre. Esta modificación, y vuelvo y repito, parchecitos, lo único que hace es eliminar del artículo 3 la palabra lavauto. Y esa reflexión, recuérdenla para el final de la presentación, porque les voy a hacer algún dato curioso con relación a qué sucede cuando eliminan la palabra lavautos del texto de una norma que hablaba sobre la racionalización del agua. Déjenlo allí y les aseguro que los vamos a ver más adelante y presten atención cómo es difícil luego tratar de entender qué norma es la que manda cada situación. Entonces, están las limitaciones para los residentes de los edificios y las medidas para diferentes comercios. Recuerden que todo esto lo hacemos para que puedan comprender la situación de carácter general y muchas de estas normas quizás hayan cambiado cuando lo veamos en el capítulo de reapertura, pero es necesario comprender cómo llegamos allá. A nivel de cierre, y creo que esta quizás sí es una norma muy conocida, está el decreto ejecutivo número 500, que es el que finalmente cierra todo, con excepción de una serie de actividades listadas. Si usted no estaba en esa excepción, usted por ende estaba cerrado. O sea que no había que estar preguntando por cada empresa. Si usted no está en las excepciones, usted está cerrado. Esa norma era de carácter temporal, era una norma por 30 días. Mi mayor crítica a esta altura, que hoy la puedo hacer con mayor tranquilidad que cuando hice esta presentación inicialmente en abril, es que era predecible que la pandemia no iba a acabar en 30 días. Y tomar medidas económicas cada 30 días, lo único que generó fue más incertidumbre y complicó o hizo más complejo el análisis de estas normas, porque en otros países se tomaban medidas hasta que el Ministerio de Salud determinase una situación distinta. Eso podía ser en 30 días, 40 días, 100 días, pero no estábamos cada 30 días renovando normas. Era previsible que en 30 días no íbamos a salir de esa situación. Esta norma del decreto ejecutivo número 500 también tuvo una modificación, y si yo les mintiera, vayámonos al texto del decreto ejecutivo 541. Finalmente no siguió con el sistema de los 30 días. Siguió indicando, ¿sabes qué? De aquí hasta que el estado de emergencia se levante o hasta que el Ministerio de Salud determine lo contrario. ¿Por qué? Porque era insostenible el poder estar llevando medidas cada 30 días y así debió haber sido con cada una de las normas. A pesar de que el decreto ejecutivo número 507 es una norma que inicialmente está asociada con el tema del toque de queda, yo sí quiero señalar que de manera, no sé, vamos a decirlo que de hecho, se convirtió en una norma que amplió el listado de las actividades efectuadas del decreto 500, y ellos así, cuando el decreto 541 señala o se refiere a que la lista de actividades efectuadas son las que están en el artículo 2 del decreto ejecutivo 507 y su fe de rata, dicho sea de paso,
que no es más que una corrección al texto original que salió del decreto ejecutivo 507. Es decir, que si usted quería leer qué actividad estaba efectuada, si usted estaba cerrado o no, tenía que leer el 507, la fe de rata, el 541 y algunos otros decretos más, lo cual hace muy difícil poder comprender este tema. A nivel de la actividad de la industria de la construcción, se dieron una cantidad de normas que inicialmente eran por 30 días y en los últimos meses pasaron a 15 días, lo que dio como resultado esto que ustedes ven a su mano derecha: extensiones, extensiones y más extensiones. O sea, básicamente tenemos, no sé, 12 normas extendiendo la suspensión de la actividad de la industria de construcción. Dicho sea de paso, todavía hay más cuando vemos el tema de la reapertura, y ya actualmente todas estas normas han quedado sin efecto porque se ha dado una apertura distinta. Pero imagínense ustedes, ¿cómo comprender este tema si yo formo parte de esta industria? Tengo que leer o haber comprendido al menos más de 10 normas para entender el tema. A nivel de estaciones de servicio nacional, esto básicamente se creó un procedimiento para el cierre temporal. Esto no es nada popular, pero sí se estableció un mecanismo. No se ordenó el cierre, sino que se dijo que si alguna estación de gasolina quería cerrar, pues tenía un procedimiento para hacerlo. Evidentemente, y como consecuencia de lo anterior, si a mí me obligan a cerrar, porque esto era una norma de carácter obligatorio, no me estaban pidiendo permiso, ni me dijeron, ¿usted piensa que puede estar abierto? No, no, usted está cerrado, sí o sí. Evidentemente me lleva a una pregunta: ¿qué hago yo con mis trabajadores? O sea, ¿cómo sigo pagando yo las planillas? Como muy bien se ha dicho el día de ayer, el Código de Trabajo ya en su artículo 199 contemplaba unas causas de 9 numerales de suspensión de los efectos del contrato de trabajo, dentro de las cuales se ha vuelto muy popular el numeral 8, que es por fuerza mayor o caso fortuito. ¿Qué es lo importante y lo destacable de estos decretos? Bueno, efectivamente tenemos que recordarnos nuevamente en tiempo y espacio. Las instituciones estaban cerradas. ¿Cómo yo entonces gestiono los trámites que establece el Código de Trabajo para pedir las suspensiones? Entonces el gobierno nacional dice, bueno, tenemos que crear un procedimiento o un mecanismo distinto electrónico que nos permita que se puedan enviar las solicitudes. Yo destaco del decreto ejecutivo 81 varias cosas. La primera es que de manera expresa reconoce al estado de emergencia nacional y a la pandemia como un caso fortuito o fuerza mayor, que ayer se les explicó que era caso fortuito y fuerza mayor. Si no se los recuerdo, los casos fortuitos son casos de la naturaleza, en una palabra muy sencilla, y fuerza mayor por una orden de carácter imperativo, obligatorio, que da alguna autoridad y que yo no puedo rechazar, como efectivamente fueron los cierres temporales. Entonces, el decreto ejecutivo lo que hace es reconocer estas dos causales como un hecho notorio público, con lo cual realmente la obligación, a la luz de lo que supone una suspensión por fuerza mayor o caso fortuito, ya no era necesario que yo probara que existía una pandemia, y no era necesario que yo probara que hay un estado de emergencia nacional, porque son normas de carácter público, y ello generó mucha confusión en las primeras solicitudes, porque la gente decía, no, usted tiene que probar la afectación. ¿Pero por qué? Si es notorio y conocido que a mí me mandaron a cerrar. Pero bueno, esos son temas que después se fueron subsanando a medida que el tema fue avanzando. Evidentemente, esta norma hace dos distinciones: las empresas que se les ordenó el cierre y aquellas que sin ordenársele el cierre estaban vinculados directamente a una empresa que cerró. Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo que una empresa tenía catering y su catering era a los aviones y el aeropuerto está cerrado. Bueno, a mí no me cerraron, pero el aeropuerto está cerrado y yo solo presto servicios a ellos. O una empresa de fumigación que solo brinda servicios a los moles. Bueno, yo estoy abierto, pero es que los moles están cerrados. Entonces, este decreto le da la posibilidad a estas empresas, a este segundo grupo de empresas, también solicitar la suspensión temporal, pero claro, tenía que probarlo de una manera un poquito más rigurosa que la primera empresa, que solo decía, bueno, a mí me cerró el decreto 489, el 541, etc. Como siempre, estas normas, como lo dije, eran normas de mes a mes. Y eso tiene una razón de ser. Nuestro Código de Trabajo para el tema de las suspensiones establece que se pueden dar como mínimo de una semana a 30 días y posteriormente podrían ser prorrogadas hasta por 4 meses más. Lo que hizo el Ministerio de Trabajo fue
mes a mes tratar de salvaguardar o recordar esta norma y respaldar las solicitudes que se tenían que haciendo mes a mes. El decreto ejecutivo 95, entre otras cosas importantes, establece dos distinciones. Para las empresas que ya habían cerrado por orden de cierre, las solicitudes de prórroga de suspensión serían automáticas, es decir, no tenían que pedir nuevamente la suspensión. Y para aquellas del segundo bloque que hablamos inicialmente, sí tenían que pedirla y con 5 días de anticipación si no se entendía que no. Y es importante señalarlo, que el decreto ejecutivo 81 lo dice. Si usted no llevó este procedimiento, usted estaba obligado a pagar los salarios de los trabajadores. Y como lo dijo Ledesma ayer, muchas pequeñas, micros y medianas empresas que no contaban con un departamento jurídico o que no tenían los ingresos para pagar a un abogado especialista, pues no supieron qué hacer frente al cierre, que creyeron que el cierre era lo necesario y no cumplieron o cumplieron parcialmente o tardíamente con los procedimientos que señala la ley, y por ello, consecuentemente, es muy probable que tengan algún tipo de obligaciones frente a salarios que no se trabajaron, pero que tienen que pagarlo. Entonces, el decreto ejecutivo 97 lo que viene a hacer es extender 30 días más, y el decreto ejecutivo número 100. Efectivamente, esto acaba, como muy bien lo señaló el licenciado Ledesma el día de ayer, en las medidas temporales para la protección del empleo a través de la ley número 157, que yo realmente no quiero ahondar en ella porque ha sido muy bien explicada, y básicamente lo que tenemos que tener es lo siguiente. Ahora tenemos un nuevo escenario. El nuevo escenario es empresas que empiezan a abrir y que no pueden retornar al 100% de sus personas. Entonces, para este nuevo grupo de empresas, dos cosas. Si usted pertenecía de las empresas que ya cerraban de forma automática, bueno, se acabó la prórroga automática, ¿eh? Porque ya usted está abierto o se le dio la instrucción de abrir y usted ha decidido no abrir por X o Y razón, o ha decidido abrir de forma parcial. Entonces, usted tiene que explicar por qué usted decidió no abrir o por qué no ha podido retornar al 100% de sus trabajadores. Esa solicitud es mes a mes y, como se dijo ayer, no tiene silencio administrativo positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que velar por buscar una decisión por parte del ministerio, porque ya usted no puede entender que porque pasaron 3 días sin respuesta, el tema está aprobado. ¿Y esto por qué nos importa? Porque es que si no tenemos respuesta, nos obligan a pagar los salarios. Entonces, es todo un tema complicado realmente, que todavía hay personas que no han recibido los bonos, todavía hay personas que hicieron sus solicitudes y recibieron proveídos o que no los recibieron y aún así no tienen resoluciones. Lo que yo les puedo decir como una recomendación o sugerencia es ingresen a la página web, verifíquense en la plataforma que ellos tienen para el tema de suspensiones, tanto persona natural como persona jurídica, y si no aparecen como empresa, generen el reporte. Y si un trabajador no aparece como suspendido, también generen el reporte y traten de comunicarse en la medida de lo posible para evitar pues cualquier tipo de percances, demandas o situaciones con relación a este tema. A nivel de reaperturas, ya dejamos el tema de cierre. ¿Cómo se fueron dando las reaperturas? Todas las reaperturas han sido de forma gradual, y ese modelo de bloques no necesariamente empezó como bloques. Empezó quizás también con actividades de carácter individual. Vamos a decir que empezamos con individual, pasamos a bloque y regresamos a individual y luego a grupales, para que tengamos un contexto de cómo fue. Lo primero que abrieron fueron las ferreterías. Después se dio el tema de la industria pesquera y pesca artesanal, como ustedes pueden ver con la resolución 406, y luego pasamos a los bloques. Bloque 1, que en su momento contenía todo lo relativo al comercio electrónico al por menor, que eso después se modificó, los talleres de mecánica, chapistería electrónica y refrigeración, empresas de respuesta en general, servicios técnicos y casas controladoras de plaga, y esto es repetitivo, para no hacerlo en cada bloque. En todas hay restricciones, había por lo menos en su momento algunas restricciones mayores a los días de trabajo, al horario de trabajo, al número máximo de trabajadores, que eso sigue estando vigente independientemente de la fecha, a la forma de prestar el servicio para algunos tipos de servicios, como vamos a ver más adelante con la última norma del comercio al por menor, y todos tienen que cumplir con los protocolos y las medidas sanitarias de higiene y de bioseguridad.
Lo mismo sucedió con el bloque 2, como podemos ver, tenemos la resolución 453. Ustedes pueden ver el listado de cada una de estas. Si ven el punto 4 son algunas industrias, tendríamos que poner casi 3 páginas para señalar todas las industrias que están. Lo único que yo quisiera destacar es que esta norma ya no la pueden leer de manera individual. No se puede leer la resolución 453 sin leer el decreto ejecutivo 961. Por eso que ustedes ven a su mano derecha, modificado por el decreto ejecutivo 961 del 18 de agosto. Y este texto que ustedes ven en el numeral 3 es la forma en la que realmente se lee ahora el 453. Y esa es la reflexión que yo quiero que hagan. Podemos leer una norma y estar leyendo algo desactualizado, porque tiene un parche, porque tiene una modificación parcial, y por eso es que el tema es tan complicado. Luego se dio el ejercicio de la abogacía, se empezaron a abrir actividades económicas, y esta es una reflexión de carácter personal, sin tomar en cuenta si esa actividad económica podía abrir o no. Simplemente se dijo, ábrase la abogacía, ábrase las actividades contables, pero sin pensar los efectos económicos. Me estoy apartando un poco de la parte jurídica que eso podía ocasionar. ¿Qué pasa si ese abogado solo es especialista o solo da servicios de migración y el aeropuerto está cerrado? ¿O es abogado de un mall y los malls están cerrados? ¿O es abogado de una empresa de construcción y no había construcción? Lo mismo opera las actividades contables. Y es que creer que la economía se puede subdividir en actividades quizás ha sido uno de los temas equivocados a la hora del análisis de la economía, porque la economía es integral y los servicios son transversales y conexos. Entonces yo le digo a los restaurantes que abran, pero no hay actividades. Le digo a las lavanderías que abran, pero nadie está yendo a trabajar y no hay niños en la escuela. Entonces, a la hora de ver el tema micro y macroeconómico, todavía el tema resulta mucho más complejo que crear una norma que dice ábrase tal actividad, porque esto no es un tema de norma. Usted puede poner una norma que me diga que abra, pero si no tengo los recursos económicos y mis condiciones no son las adecuadas, no voy a abrir. No porque no quiera, sino porque me es imposible. Entonces, me aparté un segundo del tema jurídico para hacer este tipo de reflexiones de catarsis personal, que creo que también las compartirán muchos de los que están escuchando esta presentación. A nivel de actividades comerciales e industriales, y aquí venimos, y aquí es donde el tema se vuelve más complejo, porque antes teníamos normas de carácter general, que era para todo el país, y luego empezamos a hacer normas segregadas para esta provincia, para este lugar, para esta actividad, y por ello el tema se va complicando a medida que vamos avanzando. Entonces, para Coclé, Herrera y Los Santos, se creó una resolución donde se daban una serie de actividades. Para Panamá y Panamá Oeste, se creó otra resolución con relación a la actividad de construcción que generó toda una confusión, porque era simplemente para unos particulares proyectos de carácter privado, algunos hospitales, cuando yo creo que ya la norma decía que el MINSA tenía la facultad de establecer qué proyectos de carácter privado no podían hacerlo. Pero bueno, se creó toda una norma y se creó la ilusión de que había abierto la actividad de la construcción, pero todavía a este momento no, era para empresas y proyectos específicos, pero ahora solo para Panamá y Panamá Oeste. El tema resulta cada vez más complejo. Seguimos con más actividades de reapertura. Recuerde que el gobierno olvidó el tema de los bloques 3, 4, 5 y 6, y empezó a abrir de esta manera, por grupos, por segmentos, que yo sí creo, y eso sí debo salvaguardar mi opinión, de que sí era necesario que las actividades se fueran abriendo gradualmente. No podíamos abrir todo a la vez, pero el estudio de ello es muy complejo. A nivel nacional, y por eso destaco que era una norma de carácter a nivel nacional, que era la resolución 764, en la que básicamente ya hablamos de comercio al por menor no esencial, en la modalidad de comercio electrónico, que es importante señalarlo porque es lo que involucra a los moles, el recoger la mercancía o llevarla a domicilio, y que de alguna manera u otra afecta a algún tipo de negocios que todavía no son compatibles con esta modalidad, y hay una guía sanitaria que hablaremos más adelante sobre ese punto específico. Los salones de belleza, barberías con previa cita, 50% de la capacidad, las ONG y las ventas de auto en general. Igual a nivel nacional se dio el tema de
de las promotoras, de los bienes raíces, promotoras, empresas de avalúo y comercio al por mayor. Como ven, el señor con la llavecita entregando las casas. Y el tema de los lavautos. ¿Se acuerdan que en alguna parte de la presentación, cuando iniciamos con el 472, del tema de la racionalización del agua, les dije que se quedaran con la idea? Bueno, ¿qué sucede? El decreto ejecutivo 1035, que se los mencioné al inicio de la presentación, hablaba sobre, quita la palabra lavautos, y ahora cuando habla de racionalización de agua, pareciera que ya no están los lavautos. Por ende, para mí, y este es un criterio personal mío por hermenéutica legal, que el derecho no es una ciencia exacta, es este decreto el que ya da la apertura de los lavautos. Porque en el momento en que usted me modifica el decreto 489, que le hablábamos de, que establecía los cierres de los lavautos, y usted me elimina la palabra lavautos, yo no tengo que esperar a la resolución 856, que dicho sea de paso salió al día siguiente, para entonces entender que los lavautos o el servicio de lavado interno y externo de los automóviles estaba vigente. Claro, esas son las cosas que confunden cuando uno lee una norma un día y al día siguiente sale otra. Evidentemente, esta es mucho más clara, porque esta evidentemente dice que todos estos negocios que ustedes ven a su mano derecha, los de ingeniería, arquitectura, sastrería, modistería, le pido disculpas por la ortografía en sastrería, servicio de mudanza y acarreo y demás, abren a partir del 7 de septiembre. Entonces, igual todo lo que es el tema de las áreas económicas especiales, Panamá Pacífico, zona libre y zonas francas. Seguimos con la lista de actividades, que a veces uno no lo ve, pero cuando lo pone en esta pantalla se da cuenta que son muchas normas. Todo lo que está con las empresas vinculadas al uso de marinas privadas y pesca deportiva, pues lo vemos en la resolución 856, que ya también fue modificada por la 863, que quiero nada más hacer una reflexión. La norma fue el 4 de septiembre y 4 días después ya estábamos modificando algo. Yo no digo que no se modifiquen normas, pero tenemos que tener claridad de lo que vamos a hacer, porque no puedo estar parchando normas cada 3, 4 días, porque el que lee el 856 se queda con lo que dice el 856 y quizás no se entera que existe un 863. Entonces, hay una frase que es muy graciosa, que aquí hay muchos abogados y también que aplica a todos en general, que dice que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad y que todos debemos de conocer las normas y de allí el carácter público que se da en la Gaceta Oficial. Pero ni yo que soy abogado soy capaz de conocer todas las normas, ni entender ni memorizar todas las normas. Entonces, ¿cómo le pedimos a un ciudadano común que se aprenda todo esto o que tenga anuente todo esto? Porque el no conocerlo no le exime de cumplir con lo que dice allí. Entonces tenemos que buscar herramientas de que cuando tomemos decisiones sean más generales y que no cambiemos. Ojo, hay algunas decisiones que conforme a la pandemia pueden cambiar de un día para otro y se tienen que tomar medidas radicales y cambiar, pero esa no es la realidad de todos los textos. Cuando lo leemos a veces son errores tipográficos o conceptuales que después decidieron, sabes que vamos a cambiarlo de esta manera. Como repito, son apreciaciones mías luego de un estudio exhaustivo de todas estas normas. La suspensión de las actividades de la industria de la construcción, esta es la norma que nos interesa, el decreto ejecutivo 1036, que básicamente hace borrón y cuenta nueva de las, no sé, 15 normas que hablamos anteriormente de construcción, y finalmente dice, bueno, la construcción inicia a manera administrativa y operativa de una forma parcial del 7 a 12 de septiembre, y hay una reactivación gradual a partir del 14 de septiembre. Establece algunos parámetros mínimos, como máximo 500 personas por proyecto, realizar pruebas de antígenos o de PCR en la mitad de los trabajadores que se reintegran, ya hablamos específicamente que no requieren salvoconductos, proveer todo el tema de los implementos de bioseguridad y que estos proyectos van a estar en una supervisión regular del MINSA, del Bitradel y de la Caja del Seguro Social. Y esto pues era a partir del 7 de septiembre. Básicamente el día de ayer se dio el tema del levantamiento de la suspensión de actividades deportivas federativas sin público a nivel nacional, pues todo lo que tiene que ver con béisbol, fútbol y demás. Para los amantes del deporte, bueno, van a seguir viéndolo desde su casa porque no es sin público, y bueno, básicamente por eso les puse esa imagen muy graciosa de un árbitro diciendo, bueno, aquí el coronavirus no va. Y esto es a partir del 21 de septiembre. Dicho eso, pues cerramos con la parte de actividades que se han reaperturado. Lo que no está aquí
no está abierto, todavía siguen algunas de las excepciones o en algunos de los bloques, y les ruego, si no les doy la respuesta a su actividad, esto es lo que tenemos hasta ahora. Y bueno, sí es importante señalar que esto aplica a todo lo anterior, es el proceso laboral especial, que es poco conocido, de reactivación de los contratos. Muchas empresas abren, llevan a los trabajadores, pero no comunican al Ministerio de Trabajo la reactivación de los contratos. Quiero decirles que esto es una norma de carácter obligatorio, porque, bueno, por varias razones. Primero, el gobierno necesita que usted le comunique que se reactivaron los contratos para sacarlo del bono solidario. Eso es fundamental. Pero también para que el gobierno tenga en mente cuántos contratos se están reactivando, qué actividades están teniendo mayor auge y hacia dónde tendrán, me imagino que yo, que prestar atención a las inspecciones para que se cumplan las medidas sanitarias y o laborales. Y pues todo el tema de los acuerdos de reducción. Entonces, esto es muy sencillo. Ustedes ven aquí a su mano izquierda un botoncito que dice reactivación de contratos. Ese botón lo van a encontrar en la página web del Ministerio de Trabajo y es bastante intuitivo. Ustedes ponen el root de la empresa, el nombre de la empresa, ponen algunos datos de contacto, teléfono, correo y demás, ponen unos cuadros de Excel que el mismo sistema le da para llenarlo y tienen que agregar una carta firmada por el representante legal. Eso es para que más o menos se familiaricen quienes no lo han hecho. Es sencillo, ellos envían un comprobante a los correos que hayan puesto y eso le crea un código para futuras solicitudes de reactivación. Dentro de otras medidas adoptadas, y aquí vuelvo y repito, no pienso ahondar sobre lo que ya se dio ayer, está la ley 157, que ya la vimos en algunos aspectos, pero recordé y de ayer, regula temas como 13º mes, mutuos acuerdos, prestaciones en un solo pago, el tema de los cálculos de la prima antigüedad y el fuero de maternidad. Y con eso no hablo más del tema que ya vieron el día de ayer. Nuevas formas de trabajo. Aquí yo quiero ser muy puntual porque realmente ustedes van a tener una presentación de lujo con la licenciada María Teresa, quien estuvo trabajando de la mano y muy al frente del tema de la reglamentación, pero yo solo quiero darles como el contexto general para que ella luego les amplíe. Hay mucha confusión. Hay gente que habla de teletrabajo, hay gente que habla de trabajo a disponibilidad, hay gente que habla de home office y domicilio, hay gente que habla de trabajo a distancia, hay gente que habla de trabajo remoto, y aunque todo pareciera lo mismo, no es igual. El teletrabajo, como nosotros lo hemos concebido en nuestra legislación, es para aquel trabajo que se hace a través de medio electrónico, de las TICs. O sea, no es un trabajo físico que se hace en casa y que se entrega como podría ser quizás el home office o el trabajo a domicilio. Dicho sea de paso, en algún momento existió un contrato especial en nuestro país sobre trabajo a domicilio y que luego fue derogado en el 86. Entonces, el trabajo a distancia y trabajo remoto quizás parece lo mismo, pero no lo es, en la forma en la que se presta el servicio. Así que eso es lo importante que lo tengan en cuenta y seguro que la licenciada María Teresa les ahondará sobre el tema del teletrabajo. La ley 126 es la norma general que toca este tema y sin yo querer ahondar en ella, he destacado solamente 9 bullets que toca esta norma: voluntariedad, carácter reversible, modalidad, instalaciones, confidencialidad, la forma de remuneración y el domicilio de las partes. Ruego me disculpen que no les explique este tema, pero sé que van a tener una presentación de lujo cuando vayan a abordar el tema del teletrabajo. Entonces, a nivel de Administración de Justicia, no crean que vamos a hacer una reflexión de todas estas normas, simplemente para que ustedes entiendan que hubo un momento en el que aquí básicamente se suspendió todo. Y esto es importante porque de alguna manera u otra hablábamos de las suspensiones y hablábamos de despidos y hablábamos de terminaciones de relaciones de trabajo. ¿Y qué pasaba con eso? ¿Cómo yo me defendía como trabajador o cómo yo me defendía como empresa frente a una denuncia, frente a una violación? Bueno, los términos estaban suspendidos. Básicamente el último acuerdo de carácter general que aplicaba a toda la República y a todo el mundo fue el acuerdo 200 y después de ahí se dio la apertura de los términos. Nuestra jurisdicción laboral es muy particular, tiene partes administrativas y partes judiciales. Está el trabajo que hacen las juntas de conciliación y decisión, está el trabajo que hace la Dirección General de Trabajo, que tiene algunas facultades muy propias, dentro de las cuales tiene el tema de la suspensión temporal de los efectos del contrato.
Pero bueno, aquí están las normas, cómo se iban suspendiendo cada 15 o 30 días, son muchas, luego cómo se fueron reaperturando las juntas, con el 157 y el 162, y cómo se fueron aperturando también la Dirección General de Trabajo con el 156 y el 161. Y vamos a decir que estas dos normas eran normas que aperturaban los términos, pero a medida que fueron aperturando los tribunales, empezaron a caer algunos tribunales, empezaron a caer algunas oficinas con casos de COVID o por medidas de bioseguridad. La Dirección General de Trabajo, por poner un ejemplo, cerró. Y esto complicó mucho más el tema, porque entonces teníamos suspensiones para la sede de tal fecha a tal fecha, para Panamá Oeste de tal fecha a tal fecha, para Bocas del Toro de tal fecha a tal fecha, y de nuevo a la sede. Y entonces era como, ustedes entienden, está abierto, no está abierto, se suspendió, se abre. Habría que evaluar, quizás ahora podemos hacerlo, ¿no? Es mucho más fácil hacer un análisis de algo cuando ya ha pasado el tiempo que cuando estamos en el momento de si era necesario aperturar de una vez o si hubiese sido más conveniente darle un tiempo más, ¿no? Pero evidentemente había factores que no solamente son jurídicos, pues que llevan también a la toma de la decisión de la apertura de los tribunales. A nivel de salud, higiene y seguridad en el trabajo, que hemos hecho una campaña muy grande de docencia a través del CONEP, a través de distintos foros y capacitaciones, pues también cabe señalar que de forma tripartita se dio el tema del protocolo para la higiene y salud en el ámbito laboral, que es la resolución DM-137. Y yo la única reflexión que hago, porque decía un profesor mío una vez que no hay forma de inyectar la información, uno tiene que leer. O sea, la única manera de comprender este tema realmente a fondo es leyendo, y lo que yo busco con el día de hoy es darle las herramientas a ustedes de cómo deben de hacer esa lectura. Porque si ustedes el día de hoy me leen la resolución de M137, esa resolución está desfasada, está vigente, pero hay muchas partes de la misma que no corresponden a las realidades de otras resoluciones que más adelante vamos a ver. Pero a nivel general, para que ustedes tengan una noción, quienes no la tengan, esta norma nos dice 4 cosas importantes. Temas relacionados con la enfermedad, lo relativo a la creación y a la responsabilidad del Comité Especial de Salud y Higiene, que no tiene nada que ver con otro tipo de comité técnico específico para el tema de COVID, las medidas y acciones generales para la prevención del COVID dentro de todas las empresas y las medidas y acciones específicas para la prevención del COVID según cada sector económico, y es un instrumento jurídico muy importante. Está vigente y forma parte del paquete de normas que usted, si usted está reaperturado, usted tiene que tomar en cuenta todas estas directrices que a continuación les vamos a dar. Todo el tema de los requisitos básicos para el cumplimiento del retorno a la normalidad y de reapertura, con todo el tema de los protocolos, el comité y demás, lo podemos encontrar a través de la resolución DM-154. Pero nuevamente pasa algo. Si leemos la resolución DM-154 sin leer la 155, estamos leyendo un texto desfasado. Primero, porque la resolución 154 nos habla de que esto se tramita a través de un correo electrónico, que dicho sea de paso, eso no es así, se tramita a través de Panamá Digital. Y segundo, porque la resolución de M154 no hace distinción entre empresas de menos de 50 trabajadores o más de 50 trabajadores. Entonces, estamos leyendo una norma que para algunos aspectos está vigente con relación al formulario, a los documentos que hay que entregar, a la matriz completa, que eso está dentro de la resolución 405, como ustedes ven a su mano derecha, el tema de las actas y los registros, pero a nivel de procedimiento, yo no puedo leer la 154. Y es más, aún si yo leo la 155, yo me llevo la idea de que las inspecciones van a ser en 4 meses. Y como vamos a ver más adelante, eso tampoco está vigente de esa manera. Entonces, para yo poder leer este tema, tengo que leer 154, 155 y 198. Y no puedo entender el tema con una sola norma. Entonces, aquí sí se hace una distinción para empresas con menos de 51 trabajadores y quienes pueden presentar esto, los gerentes y los encargados, para empresas con más de 51 trabajadores, y por eso es que pongo cómo se debe leer esa norma. La resolución DM-198 es otro producto de la mesa tripartita, que dicho sea de paso, a pesar de que no siempre se llegan a todos los consensos, pues Panamá ha sido visto como un modelo de ejemplo en la región
porque hemos llegado al menos a consensos en algunos aspectos, y eso ha sido un rol titánico, tanto del CONEP, por el sector empleador y de cada uno de los afiliados, para tener representación continua en cada una de estas mesas de trabajo y poder presentar textos que busquen un equilibrio con relación a los temas que nos interesan como sector o como empresa privada. Entonces, por ejemplo, y no voy a entrar en esto porque tendríamos todo un curso de salud e higiene, que ya lo hemos hecho y es mucho más complejo que esto. Pero a nivel de constitución del comité, si ustedes leen las resoluciones anteriores, se quedan con una idea distinta, pero aquí dice que yo tengo una semana para constituir el comité y una semana para presentar el protocolo. Y si yo nunca cerré, tengo que hacerlo de forma inmediata. Y si mis inspecciones yo las entendía a 4 meses, acá es a 2 meses. Entonces, solo para que tengamos esa reflexión, y evidentemente cada uno de ustedes deberá consultar a los profesionales tanto del derecho cuando se pueda, como a los profesionales en salud y seguridad ocupacional, para comprender a mayor detenimiento este tema, que yo simplemente lo que les traigo es un pantallazo de las normas, ¿no? Todo el tema de distanciamiento físico, uso de mascarillas, toma de temperatura. Para mí, esta norma, esta resolución de M198 es quizás una de las últimas normas, y quizás usted tendría que leer la 198 y después leer hacia atrás, y no leer del inicio al principio, del 154 hasta acá, sino del 198 hacia atrás, y eso les ayudaría a entender mejor el tema cuando vayan a leer las otras normas. A ver, la presentación, vamos a ver, no me quiere correr. Don Sergio, ¿estás ahí? Sí, Walker. Ya, regresamos. No se preocupen que vamos a tener tiempo de preguntas y respuestas. Ya estamos terminando, se los prometo. A nivel de guía sanitaria... Te comento, Walker, hay bastantes preguntas. Ya vi. Y hay algunas que han surgido por el tema de teletrabajo. Les he informado que vamos a tener la 4ª conferencia sobre este tema. Pero bueno, hay bastantes preguntas, Walker. Vamos a hacer todo posible por responder todas y cada una de ellas, y decirles pues que este ciclo de conferencias ha sido programado para que a medida que vaya cada expositor presentando, también se vayan desarrollando algunos temas con mayor profundidad. Guía sanitaria post-COVID, comercio al por menor, venta al por menor, entrega a domicilio. No es mi intención explicarla, simplemente que ustedes la conozcan. Es la resolución número 778 del 18 de agosto y establece aspectos generales, el tema de higiene y manos frecuentes, uso de mascarilla, distanciamiento físico, el compromiso de la empresa, todo lo relativo al manejo de desechos y limpieza y desinfección de superficies. También hace poco se dio el tema de la guía sanitaria para los centros educativos oficiales y particulares a nivel nacional. Vuelvo y repito, tampoco es mi intención desarrollarla o explicarla porque no es el objeto de este curso, pero sí que ustedes hoy salgan con un resumen real y un pantallazo general de todo lo que ha pasado. Si ven, ya estamos llegando a septiembre, así que por eso les digo que vamos terminando. Esa es la resolución número 100 del 11 de septiembre del 2020. A nivel de contexto de migrantes, la realidad fue la misma. Empezaron normas de 15 días, de 30 días, y así se fueron extendiendo los permisos vencidos de marzo hasta junio. El Servicio Nacional de Migración aperturó el 7 de junio de forma parcial para los abogados, después el 15 de junio de forma para todo público, y efectivamente se dieron extensiones importantes a los carnets vencidos del 31 de marzo al 31 de julio, fueron validados hasta el 31 de octubre. Lo lamentable de todo esto, pero yo no lo he encontrado, así que ruego me disculpen si alguien tiene alguna norma para ello, porque yo no la tengo, es que la única fuente de respaldo que yo tengo para lo que les acabo de decir es un comunicado del Servicio Nacional de Migración. Entonces volvemos a la discusión inicial. La fuerza que tiene un comunicado, la fuerza que tiene una publicación en Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Y la fuerza que tiene una resolución, un decreto, una norma publicada en Gaceta Oficial. Porque entonces no sabemos a dónde tenemos que mirar a todos lados. A nivel de suspensión de todos los vuelos internacionales, pues se dio una norma básica de cierre, y asimismo el tema ha sido repetitivo, resolución tras resolución, tras resolución, tras resolución, cuando era predecible que el aeropuerto no iba a abrir en 30 días. Entonces son temas que hoy podemos reflexionar
y hablar sobre el mismo, y hay una norma, la última fue la del 21 de agosto, en la que básicamente, bueno, dice que los vuelos internacionales todavía estaban suspendidos por 30 días a partir del 22 de agosto, y luego se nos dio una noticia que parecía que estaba abierta, y eso generó más confusión, porque se establecieron una serie de medidas sanitarias para el ingreso de pasajeros, pero luego se aclaró de que no, bueno, o sea, que ya eso era para eliminar los vuelos humanitarios, pero no es que se eliminaban los vuelos humanitarios, sino que ya la gente podía regresar si era residente o era nacional, pero que tenía que hacerse unas pruebas y tenía que cumplir con unos protocolos. Y eso fue la resolución 776 del 13 de agosto. Y un mes después la cambiamos nuevamente. Ya el término no era 48 horas del hisopado, sino 96. Y eso, y ya sé que lo he repetido muchísimas veces, es lo que hace complejo el análisis de cada una de estas normas y pasa en todos los aspectos, económicos, laborales, sociales, etc. Los vuelos humanitarios, que en su momento tuvieron su fundamento en el decreto ejecutivo 605 y era lo que permitía que algunos extranjeros ingresaran y que algunos extranjeros salieran o panameños también ingresaran, y todo el tema de los productos médicos. El Ministerio de Trabajo exactamente dice lo mismo que Migración a nivel de permiso de trabajo, pero aquí ha tenido una tarea más titánica que quizás Migración, porque Migración se ha reaperturado quizás con mayor normalidad, por así decirlo, que el Ministerio de Trabajo, porque normalmente tienen más personas a su haber que el Ministerio de Trabajo en esta sección de migración, y a pesar de que los servicios se han restablecido a partir del 15 de junio, la realidad es otra. La realidad es que no se ha podido restablecer todos los servicios con la regularidad que estaban y no se puede presentar o no se puede registrar con tanta facilidad porque hay un número muy grande de personas que están pendientes y estamos hablando de un atraso de casi 3-4 meses. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas estas son resoluciones extendiendo y solo esta resolución que ven a su mano izquierda, la M163, que básicamente se hizo para extender documentos vencidos y carnet vencido entre marzo, ojo, entre marzo y los meses siguientes, ha tenido solo esa norma 3 modificaciones más. 199, 212 y 225, y ello trae el cuadro que les presento a continuación de cómo los carnets que se vencieron en marzo son válidos hasta septiembre y así sucesivamente. Pero imagínense, una sola norma ya tiene 3 modificaciones. Claro, esto no es que es negativo, al final ayuda a las empresas y a los trabajadores a tener certidumbre o a tener certeza, discúlpenme, a tener certeza con relación a que están legales y que no están ilegales, porque lo incorrecto sería que frente a la no respuesta rápida, pues el ministerio no hiciera nada. Así que yo sí veo positivo que el ministerio vaya extendiendo estos carnets, por lo menos hasta tanto se regularice y tenga la capacidad de aprobar los carnets en el tiempo perentorio, en tiempo real, para poder hacer frente a ello. Como lo hemos dicho, y simplemente para destacar pues ese trabajo que se ha hecho a nivel del CONEP y a nivel de las cámaras empresariales, que muchos de los que están ustedes sé que han participado, pues a nivel de diálogo social hemos tenido 2 diálogos sociales tripartitos importantes, a saber, el primero que fue la resolución de M150, que fue la Mesa Económica Laboral Social, y que finalmente fue una mesa de 2 meses y que logró importantes consensos, 23 consensos, ¿no? Eso se transforma o se puede ver materializado en 4 normas. La primera, que ya la hablamos, el decreto ejecutivo 101, que es de reducción de jornada. La segunda, que es la resolución de M198, que también la conversamos, que es la medida de higiene y seguridad. La tercera no es un resultado directo, sino indirecto, que fue la resolución de M194, que llevó a una mesa para reglamentar el teletrabajo y que esa mesa se dio. Y la última, que es la que fue sancionada el día de ayer y que todavía no tengo el texto para comentarles exactamente el decreto, que fueron las modificaciones a la ley 59, que efectivamente es el tema de los vales Panamá, como se conoce más popularmente. Efectivamente, la resolución de M194 fue el segundo diálogo importante, que tuvo una reunión por 45 días, y como les he dicho, la licenciada María Teresa estuvo al frente, yo también estuve participando, y que pues quiero dejar que ella les cuente más que nada el desarrollo y el texto que posiblemente pueda salir, porque tendríamos que esperar a la Gaceta Oficial de hoy
a ver cómo se regularon algunos aspectos que no se lograron consenso con relación al teletrabajo, con relación a temas puntuales como el pago de las mesas, de las sillas, de la luz, del aire, de un montón de otras cosas más, que quedará a ver cómo el gobierno lo reguló. Retos frente a la crisis, y esto vamos a verlo a manera de conclusiones, vuelvo y repito, son reflexiones de carácter personal y que hemos presentado en una obra. Yo creo que dentro de los principales retos que ha generado esta pandemia están, y se mantienen todavía vigentes, el garantizar la sostenibilidad de las empresas como una medida de preservación de los puestos de trabajo. Efectivamente, tenemos que buscar herramientas que nos ayuden a que las empresas sean sostenibles y de esa manera buscar una reactivación económica mucho más rápida. Generar nuevas plazas de trabajo, eso es un trabajo que puede ser conjunto entre la empresa privada y el sector público. Impulsar la reactivación productiva con un plan masivo de inversión pública y privada, pues las alianzas público-privadas tendrán algún tipo de relevancia en este aspecto. Realizar estímulos financieros a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas y al sector agropecuario a fin de, pues evidentemente, garantizar la seguridad alimenticia. Muchos temas hemos visto en las noticias con relación a si se venden los productos o no. No quiero entrar en debate de ello, pero hay que buscar apoyar al sector agropecuario. Establecer los límites claros y precisos para el retorno seguro al empleo, ajustado a cada sector de la economía. Yo creo que esto cada vez va tomando más sentido. Hay guías para los moles, guías para las escuelas, guías para la industria, para los restaurantes. Cada vez se va como sectorizando más y creo que eso es lo correcto, porque no todos los negocios, no todas las actividades tienen los mismos riesgos y el mismo impacto. La implementación de las nuevas tecnologías en la gestión pública, que yo creo que aquí está la clave, que no podemos perder la oportunidad de acabar con el sistema burocrático, con las largas filas que se hacen para hacer una gestión pública, y yo creo que aquí está la idea central de también cómo combatir el COVID, de que se creen más herramientas o plataformas digitales que atiendan las consultas y que cada vez sea más fácil presentar la documentación, claro, cumpliendo con los parámetros y las normas que se establecen para hacer los trámites. Tampoco hablamos de una flexibilidad, de que los trámites sean, que lo pueda hacer cualquier persona de cualquier forma. Hay que cumplir algunos requisitos que la norma señala, pero lo que estamos cambiando es la forma y el modo en el que eso se gestiona o se tramita. Creo que esto es importante a medida que se vayan reaperturando las empresas y que otros se queden atrás, con ese lema de no leaving behind, no dejen nadie atrás. Habría que extender y reforzar la cobertura del Plan Panamá Solidario mientras dure la declaratoria del estado de emergencia, entendiendo que hay muchas personas que todavía no tienen un escenario cierto de cuándo regresan a trabajar, y en la medida que vayan saliendo, otro del beneficio debería, esa es mi posición, debería poder extenderse a más personas o aumentarse a las personas que ya existen, pero creo que todavía nos toca como país resolver aquellos que todavía no les lamentablemente no les ha llegado este tipo de programas de auxilio o ayuda. Abordar temas de seguridad social relativos al fondo de pensiones será un tema que no tiene nada que ver con la pandemia, porque, repito, ya este país tenía realidades y dificultades propias antes de la pandemia simplemente nos las reflejó de una manera más clara, y esto será un tema que tendremos que hablarlo, evidentemente, cómo afecta todo el tema de las reducciones de la jornada, las suspensiones y demás, o la pérdida de trabajo al tema de fondos de pensiones, es un tema de discusión importante, y por supuesto, el ajuste del presupuesto del Estado frente a la posibilidad de una baja recaudación de impuestos, porque recordemos que todo es transversal, todo es consecuente. Si no hay empresas, no hay personas trabajando, no recaban impuestos, si no se recaban impuestos, no se pueden hacer labores sociales, así que todo es una cadena. Y por eso es que yo pongo este muñequito muy gracioso, tratando de hacer una especie de balance, porque a veces cuando haces una medida de un lado, afectas al otro. Entonces hay que buscar el equilibrio para ello. Quiero no terminar sin agradecerles el tiempo y la atención que han prestado a cada uno de ustedes para pasar al tiempo de preguntas y respuestas, darle los números de contacto. Igual se les va a facilitar la presentación por parte de la moderación. Si tienen alguna duda, pues pueden revisar nuestras redes, @WS Legal Group.
me pueden escribir, los que estén interesados tanto en las publicaciones gratuitas que se dieron en Argentina o en Brasil, que no están actualizadas hasta junio, y los libros que han salido consecuentemente a este trabajo de investigación y de sistematización de las normas que hemos hecho. Me los pueden escribir con mucho gusto en mi WhatsApp, 66783520, y pues nada, agradecido Sergio, te doy el espacio a preguntas y respuestas y dejo de compartir la pantalla. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Walker, por, como siempre, tu total disposición y por tan excelente manejo de tantos temas que tenemos que tener hoy en cuenta. Entonces, un poco, si te parece, vamos viendo el chat. Ya están también agradeciéndote y felicitándote, Javier Barrios. Ahí te indica muy buena presentación. Carla Ferro, fabulosa presentación. Te dejo para que vayas tomando un poco de aire, porque ahora te vamos a volver a pedir más aire. Así que bueno, dice, bueno, Boris Bernal, si los impuestos municipales después del 30 de septiembre ya deben ser pagados por los empresarios. Bueno, muy puntualmente, y es una reflexión que nos llama a la cultura del panameño. O sea, porque este país tiene una cultura que no necesariamente es la del pronto pago. Miren, la experiencia me ha mostrado a mí a lo largo de estos meses, y que eso es bueno y es malo, que cuando llega el 31 de cada mes, vuelve el municipio a extenderlo. Y así pasó en julio, en agosto y en septiembre. Eso es positivo porque le da la posibilidad a los que se quedaron atrás de poder hacerlo, pero es negativo porque la gente siempre queda con la idea de que va a volver a haber otra moratoria y que va a volver a haber otra extensión. Mi consejo con relación a su pregunta puntual es que aproveche las oportunidades que se dan en el momento que se dan. Si hay una exoneración de recargos, impuestos y multas a un tema del municipio, aproveche la norma vigente, porque quizás esta sea la última o quizás haya otra más. Entonces, no podemos seguir con la cultura de, bueno, yo voy a ver si sale otra, y si no sale, entonces luego nos quejamos de que no hay más moratoria. Es una opinión personal que aplica a todo, tanto a las extensiones que se han dado a nivel de la Dirección General de Ingresos, como fue el tema de los recargos a las declaraciones de renta, que llegaron hasta julio. Y vuelvo y repito, mi especialidad es Derecho Laboral, no impuesto, pero por el trabajo de investigación hemos tenido que también empaparnos en temas económicos. Pero sí, aproveche cada oportunidad puntual que se da. Hay una norma vigente con relación a ello y bueno, úsela. Es una medida de alivio económico. Bueno, perfecto. Vamos a tratar de ir comenzando, si te parece, Walker, por los primeros puntos que fuiste trabajando. Berta Navarro, una persona que está en media jornada también puede acogerse a la ley de moratoria 156. Sí, sí puede, porque tiene que mostrar su afectación. Recuerda que lo fundamental es probar la afectación. Claro que hay una afectación. Si yo tengo reducida mi capacidad económica a través de que tengo descuentos, tengo menos horario, efectivamente yo debería poder sustentarlo. El tema es que no es económico, no es automático, no es como que, bueno, listo, ya está. Yo tengo que llevar documentos, probarlo, comunicarlo, notificarlo y no sentarme de brazo y decir, bueno, aquí está la ley 156 que me ampara y me protege. Yo tengo que tener esa comunicación con mis entidades bancarias, crediticias y demás y decirme, aquí hay una ley, aquí está mi afectación, y llegar a los acuerdos correspondientes. Quizás esa es la crítica que se hace a los proyectos de moratoria que se sondeaban dentro de la Asamblea y que no necesitaban de este tipo de acuerdo entre las partes o notificación, pero siempre es bueno señalar este tipo de cosas muy puntuales, ¿no? Muy bien, si bien lo comentaste, Walker, Manuel de León nos consulta si las empresas deben pagar incapacidades, pero también deben pagar cuarentena. ¿A qué se refiere? A esas personas que no son COVID positivo, pero son colocadas en cuarentena por contacto directo o cuarentena familiar. Bien, mire, esa pregunta es muy interesante y la verdad muy compleja. Quiero que sepa que es una pregunta que inclusive es una discusión al interno de la Caja del Seguro Social. O sea, ni el propio gobierno tiene una postura con relación a este tema y voy a tratar de segregarlo porque en algún momento he podido tener algún tipo de conversación en esta materia. En primer lugar,
hay una norma del Código de Trabajo vigente, que es el artículo 200, que establece cómo se paga o cómo se genera el tema de las incapacidades. O sea, todo trabajador va generando a medida de su jornada de trabajo un fondo de enfermedad, que es lo que nosotros conocemos como los famosos 18 días por cada año trabajado, que puede ser acumulado hasta por 2 años, es decir, por 36 días. Eso no es la licencia para faltar 36 días, pero bueno, eso es parte de nuestra cultura. Pero eso es para exactamente cuando usted tiene una enfermedad poder utilizar. ¿Qué pasa? Como se lo dije, la resolución o el decreto, le pido que me disculpen si no me acuerdo si es resolución o decreto, como habrán visto son más de 100 normas. La 472, que fue la que hablábamos del Ministerio de Salud, que le dije que el artículo 7 señalaba el tema de la incapacidad, es la única norma vigente actualmente que dice que para todo, toda la persona que se le declare cuarentena, no importa que sea positiva o no, el Ministerio de Salud tiene que darle una incapacidad. O la dirección de salud, o la regional, o la que sea, tiene que darle una incapacidad. Evidentemente, sea porque usted dio positivo de COVID o porque usted no dio positivo de COVID, si usted presenta su incapacidad y usted tiene su fondo de enfermedad, la empresa le paga. Y si no, le paga el Seguro Social. Y aquí viene el segundo problema. El Seguro Social dice, ok, yo te pago lo que tiene que ver porque diste positivo de COVID, porque efectivamente el Seguro Social se hizo para cubrir enfermedad. Pero, ¿cómo hago para pagarte si lo que a ti te fueron dando fue una cuarentena preventiva? Y ese tema todavía se está discutiendo a nivel de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. O sea que no soy yo el que tengo la respuesta, todavía se está buscando alguna decisión con relación a ese tema. Y sí es importante señalar que hay un proyecto de ley, ahora analiza si puedes cuando terminamos la presentación, que me lo enviaste al celular, que no me gusta hablar de proyectos de ley, vuelvo y repito, porque me gusta ver cuando el texto sale, porque nos creamos una falsa expectativa de una cosa. Hay un proyecto de ley circulando con relación al tema de las incapacidades y las coberturas, que llama a la acción, a la Caja del Seguro Social, a la cobertura de las mismas. Si me dan un segundo, creo que quizás lo pueda encontrar en mi celular, pero todavía es proyecto de ley, o sea, todavía no es ley de la República, y les digo que es, a ver, que me han preguntado sobre este tema varias veces, el anteproyecto de ley 106 del 26 de agosto del 2020, no sé cómo vaya a quedar el texto final, es una norma bastante corta, tiene 5 artículos, pero me parece que es importante e interesante su aprobación. Tenemos que ver cómo queda el texto final y cómo se aprueba, ¿no? Yo siempre tengo miedo de cómo queda el texto final. Cuando vea el texto final, entonces hablo en positivo con relación al tema de las incapacidades. Espero haber dado respuesta a su consulta, ¿no? Bien, te comento, Walker, Yesenia Padilla consultaba sobre si el empleador debe pagar la luz e internet en el teletrabajo y le comenté, le anticipamos que, como tú bien habías indicado, en el día de ayer ha sido reglamentada la ley y que va a haber una conferencia específica que por favor les pedimos que todos agenden de esta conferencia. Tú has hecho referencia, Walker, a la especialista en el tema, así Sí. que no sé si tienes alguna información. Yo le voy a dar la respuesta corta. No. O sea, conforme a la normativa vigente actual, o sea, la ley 126, no. Hay que ver cómo quedó el reglamento. Así que eso le da tiempo a la licenciada María Teresa de que el reglamento salga hoy o mañana, o hay que ver cuando lo publican en la Gaceta Oficial, y entonces ella pueda hacerle las reflexiones propias. Pero al día de hoy, con la ley 126, no. Muy bien. Boris Bernal, y también hay otra pregunta muy similar, te voy a tratar de englobarla, Walker. Dice que en caso de solicitud de prórroga de la suspensión del contrato de trabajo, que ahora no es automática y no se recibe respuesta de Mitradel, ¿cuál sería tu consejo o el procedimiento a seguir, ya que es preocupante esto por la posible demanda de parte del trabajador? Duerma en el Ministerio de Trabajo todos los días hasta que le den su resolución. O sea, entre la jocosidad y demás, porque es que no hay otra forma de verlo, cuando yo creo un sistema, porque vamos a hacer una reflexión, y aquí hay muchos abogados. Primero creamos unos correos para hacer las solicitudes, después crearon una plataforma,
La plataforma, que está vigente, por cierto, y por ley ya, no funcionó. Echamos para atrás y regresamos a los correos. Y ahora no hay silencio administrativo y yo no tengo respuesta, lo único que me queda es presionar y presionar y llamar y preguntar hasta que salga, porque al final el que queda con el riesgo es la empresa y hay muchísimos trabajadores que a mi despacho han llegado consultas, inclusive demandas y procesos y acuerdos de gente que me dice, no, pero es que usted no hizo la suspensión. Yo la hice, yo tengo aquí el correo. Ah, no, pero es que mi cliente no aparece en la lista de suspendidos. Y así como lo dijo el licenciado Ledesma ayer, yo tengo empresas donde suspendía 400 trabajadores y donde hay 5 que no están, pero los otros 300 están. Entonces, no, para uno sí, para otro no. Son errores de cálculo, errores del sistema, errores del proceso. Entonces, mi consejo es que para aquellas empresas que ya reaperturaron, que es un grupo muy específico, que no retornan con todo su personal, sean insistentes hasta que tengan su proveído o que realmente es su proveído. No tienen de otra. Y buscarlo, algunas partes del ministerio ya físicamente están abiertas. Ellos han puesto muchos teléfonos a disposición, muchas vías de correo también. No solo simplemente decir que no tenemos un ministerio que ha dado acceso. Yo pienso que ha dado acceso, pero que la situación ha sido más grande que el propio ministerio y que lo ha desbordado, porque no es una persona, son miles de personas preguntando y yo veo cómo ellos hacen conferencias, entrevistas, tratan de responder por las vías, pero no se puede. No se puede porque realmente creamos un procedimiento que generó este propio caos. Si hubiéramos concebido otro tipo de procedimiento para el tema de las suspensiones, por ejemplo, pues dicen, oye, qué fácil es criticar, pero nunca das una idea. Yo era de criterio que cuando se dieron la orden de cierre del 500 y 541, se acabó, eso era suspensión automática. O sea, no, si tú me mandaste a cerrar y ya yo estoy cerrado y no puedo trabajar y es una orden imperativa, me parecía ilógico tener que crear un procedimiento para ello. Cosa distinta era para la empresa que no estaba cerrada y que quería cerrar porque tenía una afectación indirecta. Cosa distinta era para una empresa que estaba abierta y que aún abierta quería cerrar. Y bueno, yo te digo que tiene que hacer un procedimiento, pero si tú me cerraste y listo, usted no puede abrir, entonces crear todo un procedimiento precisamente fue lo que generó quizás ese efecto embudo que ahora va a desencadenar en, no sé, cientos de miles de procesos porque esta historia no ha acabado, esta historia está empezando. Entonces, es que ahora es que vamos a ver el tema de los procesos y demás. Muy bien, al respecto, Mayra Garrido Walker nos comenta si puede darse una alteración al contrato de trabajo mediante adenda, invocando el artículo 197, numeral 2, ante la falta de respuesta del Mitradel. Un poquito complejo, ¿eh? Un poquito complejo. Bien, vamos a ver una cosa. El artículo 197 del Código de Trabajo es el que habla sobre las modificaciones funcionales o de movilidad funcional o horizontal del trabajador, si la memoria no me falla. Cualquier modificación al contrato requiere acuerdo de voluntad. Y ese acuerdo de voluntad se podría expresar a través de una adenda. Pero queda prohibido, categóricamente prohibido, aunque haya voluntad de parte, cualquier acuerdo que suponga un desmejoramiento o que vaya en detrimento de las condiciones laborales que podría inclusive ser una causa de renuncia justificada. Entonces hay cosas que se pueden acordar y hay cosas que no se pueden acordar. Por ejemplo, el tema de la reducción de la jornada se puede acordar. El tema de la movilidad como tal también se puede acordar. Y hay un rango que no requiere tanto de acuerdo, que es básicamente cuando son labores análogas o similares a las que contraté. Yo no puedo agarrar a una persona que es de secretaria y decirle, mira, ahora usted va a limpiar los baños, porque eso podría ser, y seguramente lo será, peyorativo para la moral, para la persona y cómo se siente. Entonces, eso no es una actividad conexa o análoga a su contrato, pero quizás yo pueda decirle a la secretaria que haga las veces de recepcionista por unos días, porque es una actividad parecida, análoga, similar. Entonces, el tema no es que haya una respuesta absoluta para ello, habría que analizar cada caso en puntual y yo no le puedo decir esto es así para todos los casos, tendríamos que sentarnos a ver este caso puntual que me está preguntando,
y ver qué se puede y qué no se puede modificar. Perfecto. Janet Díaz nos consulta si la certificación Panamá Saludable se solicita mediante nota en el MINSA. No sé si... Lo del tema de la certificación de Panamá Saludable es otro tema. Yo le llamaría el tercer escalón. Vamos a poner que hay un primer escalón, que bueno, vamos a poner 4 escalones, para ponerlo así de manera de ejemplo. El primero es constituir el comité. El segundo es presentar los documentos al Ministerio de Trabajo, a la Dirección de Inspección. El tercero, que es parte de ese segundo, que el Ministerio lo apruebe y se lo mande al Ministerio de Salud, y que el Ministerio de Salud lo apruebe y que haga una inspección. Y después de eso, si usted cumple no solamente con esa norma, sino con algunos estándares más, usted pide la certificación de Panamá Saludable, pero no es obligatoria. O sea que tenemos que quitarnos de la idea de que lo que nos da... Primero, ninguna de estas normas son condicionantes a que yo abra o no abra. Yo puedo abrir con eso o sin eso. Tengo inclusive hasta un periodo, un rango para poder abrir. O sea, les dije una semana, por eso le digo, léanse la resolución de M198, y una semana para constituir, una semana para presentar, 2 meses para inspección. Y si yo me siento muy preparado, entonces yo pido la solicitud de certificación Panamá Saludable porque yo tengo el interés de que mi negocio tenga esa certificación por algún motivo personal o estándar, y ya va, y usted pide la solicitud y posiblemente le hagan la visita y consiga el sello de Panamá Saludable. Pero eso no es lo que determina que usted está como que, bueno, perfecto. O sea, hay gente que podrá estar perfecta sin tener el sello de Panamá Saludable, y dudo mucho yo que todas las empresas lleguen a tener la certificación de Panamá Saludable. Esa es mi opinión personal. Muy bien, tenemos una consulta de Janet Díaz, pero no sé si está, a lo mejor vamos a necesitar, Walker, una aclaración, porque dice, si a un trabajador se le llama por 2 días para trabajar, si se le debe reactivar el contrato. Entonces no sé si a lo mejor es una llamada puntual para que trabaje 2 días o no. Por eso tal vez requerimos alguna información adicional de Janet. Sí se puede, sí se puede. O sea, y esa es una pregunta frecuente que ha llegado a mi despacho muchísimas veces. Yo puedo reactivar un contrato y volver a suspenderlo. Digo, yo no le recomendaría a un cliente que traiga una persona por 2 días y luego la vuelva a suspender por 2 días, porque le sale más caro suspenderla que trabaje 15 días. O sea, porque hay un costo también detrás de la solicitud. No me refiero a nivel del ministerio, sino a través de los abogados y los gestores que hacen este tipo de trámites. Si usted lo lleva a través de abogados, si no lo lleva a través de abogados, pues perfectamente no tendrá un costo, pero sí tendrá un trabajo, alguien lo tiene que hacer. Pero no hay ningún problema con que yo puntualmente reactive un contrato y lo vuelva a suspender. Si ese es el eje central de la pregunta, que es una pregunta recurrente, sí, yo puedo suspender, reactivar, suspender, reactivar. El problema es que yo tengo que justificar por qué lo estoy haciendo y por qué está pasando con tanta frecuencia. Lo que me arriesgo cada vez que reactivo es que no me apruebe la siguiente suspensión. Eso es lo que puede pasar. Perfecto. Tenemos una consulta, Walker, de Eustiquio Chanis. Te comento brevemente, Walker, es decir, él nos comenta que, por ejemplo, las distintas direcciones regionales han tenido distintas formas de atender temas. Por ejemplo, en Herrera, en el caso de colegios particulares, la prórroga de suspensión de contrato fue de una manera y en Chiriquí fue automática. Entonces, lo que te solicita es tu punto de vista. Él entiende que las regiones grandes han interpretado a veces a conveniencia o en función de ese entorno en esa región. Simplemente un punto de vista tuyo en ese caso, si es factible. Sí, yo creo que más que una pregunta es una reflexión. Es una realidad. No conozco de casos de que, por ejemplo, en Colón salían los proveídos, más proveídos que en la sede, o en Chorrera, o en Chiriquí. En Chiriquí pedían una cosa que no pedían en Panamá. Yo creo que eso es propio, digo, tampoco los funcionarios estaban preparados para la pandemia. O sea, yo también tengo que ser real, también son seres humanos, son personas que están viviendo las mismas dificultades que nosotros. Claro, nosotros los elegimos a ellos para que frente a situaciones como esta tomen decisiones. Yo creo que ahí es la parte de la integración, ¿no? De cuando usted crea
una norma clara, con una guía o un protocolo de actuación claro, y usted instruye a todo su personal, funciona. Pero mi crítica, y pido disculpas para los que no compartan la opinión conmigo, es que lo que me ha mostrado la pandemia es que si el presidente habla de los 5 Panamá y la cuarta frontera, yo diría que no se ha visto un gobierno integrado. Y repito, es mi posición como abogado, como persona, de que yo lo que he visto es que cada institución ha tomado medidas que consideran que son correctas. No estoy criticando a ellos, pero no ha sido en conjunto. O sea, entonces yo veo que una institución, sin mencionar ninguna, hace una cosa y la otra hace otra, pero que no es consecuente con la que las dos estaban haciendo. Entonces, sí, es verdad, cada ministerio tiene su propia facultad, pero es un solo gobierno. Entonces, si vamos a empujar la carreta, empujemos toda la carreta hacia un mismo lado. Y yo no quiero decir con ello que sus iniciativas no sean positivas, pero es mejor una buena iniciativa que todos apoyemos hacia un lado a 10 iniciativas que cada uno la apoye individualmente y entonces el esfuerzo se divide en 10 y no en uno enfocado hacia una cosa. Repito, son reflexiones de carácter personal. Muy bien, y tengo una última consulta, Walker, la han hecho en modo privado acá en el chat, que es, más allá de todos los temas puntuales que has hablado y que te agradecen, algún tipo de recomendación o consejo a los empresarios hoy, como consejo desde tu punto de vista, los temas a tener en cuenta, algún tipo de consejo o tu mensaje hacia el empresariado que está tan preocupado. Ojo que se cortó el sonido, Walker. No tengo micrófono. Sí, disculpa. Sí, bueno, consejos. Lo primero sería que... Empresario, es el sector empresario la persona, ¿no? Sí. Mis consejos para el sector empresarial, básicamente, de alguna manera u otra, están resumidos en los retos que señalamos anteriormente. Pero yo sí creo que es importante, uno, hacer una especie de auditoría. Yo me atrevería a decir que es necesario para aquellas empresas que hoy quizás me están escuchando, de hacer una auditoría a su propia empresa de qué normas han cumplido y qué situaciones no se están cumpliendo, porque la realidad es que son tantas cosas que yo no sé si las he hecho bien o no las he hecho bien. Requiero de abogados, requiero de contadores, requiero de inspectores de salud y seguridad o de especialistas, y yo creo que primero sería como una especie de radiografía de lo que he hecho frente a la pandemia para que no me toquen sorpresas, porque finalmente los procesos llegarán. Entonces, o yo los abordo y los apaño antes o los apaño después. Quizás eso quizás sea una de las primeras reflexiones. Claro, eso genera un costo y no necesariamente se puede absorber ese costo frente a la realidad económica que vive el país y muchas empresas. Por eso que este tipo de actividades como las que organiza el CONEP son tan importantes, porque ustedes, un precio muy significativo y bajo, ustedes tienen acceso a una cantidad de profesionales y que puedan hacer una cantidad de preguntas muchísimas que llevado a un servicio sería muchísimo más caro. O sea, yo creo que aprovechar también estas oportunidades que hace el CONEP como Consejo Nacional de Empresa Privada son importantes, siempre estar al día. Lo que yo he dicho en cada una de estas conferencias es que, señores, esta presentación de aquí a diciembre quizás ya no exista, o sea, quizás es diferente. O quizás sea imposible darla porque ya ni yo mismo la voy a entender de aquí a diciembre. Y ojo, estoy cayendo en la premisa de que en diciembre va a llegar una varita mágica y todo va a cambiar. Que yo estoy de acuerdo porque es algo natural del ser humano. Todos los seres humanos tenemos a pensar en positivo normalmente cuando se acaba el año y siempre pensamos que año nuevo, 365 oportunidades nuevas. Yo creo que es importante el estado anímico, el positivismo que cada uno tengamos para echar hacia adelante este país. Quizás yo pueda ser muy joven a nivel de experiencias con relación al tema de la invasión, pero por lo que he podido estudiar, por lo que he podido escuchar de mis padres, Panamá se reactivó muy rápidamente, porque Panamá es un país que realmente es un país de consumo, o sea, realmente el panameño para muestra un botón, se abrieron los almacenes y no voy a mencionar nombres y el panameño estaba yendo a window shopping, al panameño le gusta comprar, al panameño le gusta gastar. Quizás eso es lo que nos ha sacado de muchas crisis y cuando la región en general, inclusive Estados Unidos y otros países entraron en recesión, Panamá siempre estuvo allí,
allí, y es quizás por nuestra cultura de consumo, pero cuidado, que esa cultura de consumo también nos lleva a excesos en gastos y compromisos con los bancos, y es un tema muy complejo, ¿no? Pero sí, el tema positivo, el estado anímico, el que podemos hacerlo y el estar capacitándonos continuamente, creo que el intercambio, la solidaridad, algo que nos ha enseñado esta pandemia es que no podemos pensar como seres individuales, sino como seres colectivos. Tenemos que buscar cómo podemos ayudarnos entre nosotros mismos, y yo pienso que con este trabajo de docencia que yo hago, yo los ayudo a ustedes. O sea, esa es mi forma de contribuir a ustedes. La pregunta es cómo ustedes pueden contribuir a los demás. En la medida que a todos nos vaya, que a los demás les vaya bien, a todos nos va a ir bien. Si pensamos individualmente, no va a ir mal. Tenemos que pensar colectivamente. Excelente, Walker, y creo que es este mensaje final tuyo, creo que es el más adecuado en estos momentos y en función de la situación. Bueno, hemos terminado, Walker, de poder ver todas las consultas, así que, por favor, atención, a no perderse para el día de mañana la conferencia número 3, formas de terminación de la relación de trabajo y sus prestaciones laborales, por el doctor Rubén Castillo Roner, de Mendoza, Arias, Valle y Castillo. Así que, por favor, es muy importante que se lo agenden. Se va a seguir continuando en la profundización de estos temas. Pueden invitar, se ponen a otros gente que ustedes estimen que pueda ser importante continuar con las conferencias, se ponen en contacto con la parte de CONEP, que está a cargo de las inscripciones para poder seguir sumándose a las conferencias. Y recuerden, esta es la conferencia del día de mañana, y frente a todo lo que nos consultaron, a no perderse tampoco la de teletrabajo, la nueva cultura, que creo también Walker hizo mucho hincapié en una de tus primeras slides, Walker, sobre el tema del teletrabajo, es decir, que hay que tenerlo muy, pero muy presente. Y obviamente un tema muy importante con el tema de la cobertura de riesgo profesional. Y Rubén Castillo con el futuro del empleo y nuevos modelos de negocio. Así que, dado ya la situación y la hora, te veo ahí ya en línea, Analisa. ¿Estás en línea, Analisa? A ver si puedes habilitar micrófono. Claro que sí, estaba en línea escuchando esta interesante presentación del licenciado Sizemore. Bueno, agradeciendo una vez más esta gran activa participación al licenciado Sizemore. Creo que más de estas 100 reglas, normas, nos da una actualización, un pantallazo, cada una con su pequeña explicación, y creo que ese era un poco el objetivo de hoy. Hay algunas que conocemos, otras que no, otras que pediremos profundizar más cada uno, pero creo que es importante conocer y tener este completo pantallazo de todo el tema en normas COVID. Así que, por mi parte, contentísima de la participación y, bueno, esperando para el día de mañana nuestra próxima conferencia. Muy bien. Si les parece, podemos terminar también con el video, Analisa, ¿te parece? Sí, me parece muy unido lo que dijo Walker, que creo que es un mensaje muy claro que tiene que ver con la actitud y con el creer en nosotros mismos. Lo hemos hecho antes y lo vamos a hacer de nuevo trabajando todos juntos. Así que me parece un tremendo cierre. Muy bien, vamos a... Además, yo me voy a atrever a sugerir que ese video debe ser como el himno nacional de nosotros, al inicio y al final de cada presentación. Así es, presidente. Muy bien. Ahí, si les parece, lo vamos a ver. Es tiempo de levantarnos, de volver a creer en nosotros, como lo hicimos cuando nadie más lo hizo, para lograr lo impensable. Volver a creer en nuestra capacidad y determinación para revertir esta situación, como ya hemos logrado otros imposibles y alcanzado grandes triunfos. Es el momento de decir desde el corazón: yo creo. Ahora, tú también dilo con fuerza.
Yo creo en nuestra valentía, en nuestra fe, en nuestro empuje. Creo en esta tierra y su gente. Yo creo que está en manos de todos aportar, sumar, contribuir, ser parte de la solución para salir adelante. Digamos hoy todos juntos, yo no me rindo, porque yo creo en Panamá. CONEP, Consejo Nacional de la Empresa Privada. Bueno, muy bien. Julio, tu último mensaje. Y Julio, a pedir, acompañando este mensaje, a pedir también en la foto el pulgar bien alto, bien alto, apoyando todos para que podamos salir. Así que, Julio, mientras nos das tu cierre, tus palabras, les voy pidiendo a todos que abran por favor, que abran sus videos, por favor. Sí, cómo no. Muchas gracias, Sergio. La verdad es que yo estoy muy contento y satisfecho de lo que hemos logrado. El día de ayer fue muy importante, fue muy bueno, y la magistral conferencia de Don Walker, ¿no? Por supuesto que no se iba a quedar atrás, ha sido extremadamente educativo, y la verdad es que nos sentimos complacidos de ver el nivel y la calidad de participantes que tenemos aquí. La verdad es que no hay palabras para describir esto, y es un aporte más del CONEP. Nosotros siempre pensando en la sostenibilidad de las empresas y sobre todo suministrándole todas las herramientas que les permitan afrontar el día a día los grandes retos. Ahora más que nunca tendremos retos increíbles, pero estoy seguro que con este tipo de herramientas, con este tipo de enseñanza, con este tipo de ratificaciones es que vamos a salir muy bien librados, y tal y cual reza la campaña Yo Creo en Panamá. Yo debo terminar diciendo que yo creo en Panamá y en los panameños. Juntos vamos a salir de todo esto. Muchas gracias a todos por participar. Don Walker, nuevamente, muchas gracias. Excelente. Todos los días aprendo algo nuevo con ustedes y eso me encanta. Así que saludos y felicidades. Los esperamos mañana. Gracias, presidente. Julio, bueno, Carla Ferro agradece a CONEP, a Walker, Aníbal Espinosa, gracias por este mensaje motivador. Hidalgo, estas actividades me encantan, marcan la diferencia. Y Walker, no te nos podés ir todavía, no te nos podés ir. A tu cuenta necesitamos que a tu cuenta de 3, Walker, todos mirando la pantalla, a levantar el pulgar y con mucha fuerza, ¿eh? Vamos, Walker, vamos. 3, 2, 1. Perfecto.